El sol de la mañana arrojaba largas sombras sobre el palacio presidencial en Ouagadougou, mientras el capitán Ibrahim Traoré revisaba los informes de inteligencia de su equipo de seguridad. El aroma de las flores de frangipani flotaba a través de las ventanas abiertas, mezclándose con los sonidos distantes de los vendedores del mercado que saludaban por la mañana. Su asistente, el coronel Saguado, entró en la habitación con una expresión de desconcierto, llevando un sobre diplomático, selado. El sello de cera roja llevaba una insignia desconocida, y el papel parecía más pesado que la correspondencia habitual. Ibrahim levantó la vista de sus documentos, sintiendo que algo inusual había en el comportamiento de su confiable coronel. La rutina matutina estaba a punto de ser alterada por una invitación que cambiaría todo. Mon capitaine. Esto llegó a través de canales diplomáticos inusuales, dijo Saguado, con voz cargada de incertidumbre. El sobre había eludido el protocolo normal, llegando directamente a través de una red de intermediarios internacionales. Las manos curtidas de Ibrahim, que aún llevaban las callosidades de sus días como joven soldado, rompieron cuidadosamente el sello. El encabezado de la carta pertenecía a una de las redes de televisión más influyentes de América, proponiendo un debate internacional en vivo. El tema listado hizo que su pulso se acelerara: el futuro de África y el liderazgo global en el siglo XXI. Mientras leía más, un nombre sobresalió con fuerza como su propuesto oponente en el debate: Donald Trump. El peso del momento se asentó pesadamente en la modesta oficina adornada, con artefactos burkineses y retratos de Thomas Sankara. Ibrahim siempre había creído que la verdad, como el árbol Baobab, se fortalece cuando sus raíces se hunden profundamente en el suelo ancestral. Esta invitación representaba más que una oportunidad mediática. Era una oportunidad para hablar en nombre de millones de africanos sin voz. Su mente recorría las implicaciones: la plataforma, la audiencia, la responsabilidad hacia su pueblo. El joven líder, que había ascendido desde las filas militares para defender la soberanía de su nación, ahora se enfrentaba a un tipo diferente, de campo de batalla. Miró hacia las bulliciosas calles de Ouagadougou, sabiendo que esta decisión resonaría mucho más allá de las fronteras de Burkina Faso. El coronel Saguado aguardaba en silencio, mientras Ibrahim doblaba la carta, su decisión ya cristalizada en sus ojos determinados. «Prepara al equipo de comunicaciones», dijo en voz baja, con la misma determinación que lo había guiado en cada desafío desde que asumió el liderazgo. «Tenemos un mensaje que enviar al mundo». El coronel asintió, entendiendo que su capitán acababa de aceptar una invitación que pondría a prueba no solo sus habilidades diplomáticas, sino su compromiso con la dignidad africana. Afuera, la llamada a la oración resonó por toda la ciudad, como si bendijera este momento de destino. El joven líder de Burkina Faso estaba a punto de subir al escenario más grande del mundo. La noche antes de su partida, Ibrahim Traoré caminaba por las calles del Sector 30, donde había crecido entre los compuestos de tierra roja y los techos de chapa ondulada. Niños jugando al fútbol con una pelota improvisada se detuvieron para saludar a su presidente, sus sonrisas inocentes recordándole por qué esta misión era importante. El aroma de carne asada llenaba el aire mientras las familias se reunían para la cena. Se detuvo en el antiguo compound de su abuela, ahora ocupado por parientes lejanos, quienes lo recibieron con nueces de cola tradicionales. Sus manos curtidas se presionaron contra las suyas, transfiriendo generaciones de sabiduría y bendiciones para el viaje que tenía por delante. El peso de sus expectativas se posó sobre sus hombros como el pesado tejido de algodón burkinés que se coloca sobre los jefes de los pueblos. De regreso al palacio, sus asesores más cercanos se reunieron en la sala de conferencias tenuemente iluminada, con mapas de África cubriendo la mesa de caoba. El ministro Ouedraogo desplegó los documentos de orientación sobre la política exterior estadounidense en África Occidental, destacando décadas de promesas rotas y acuerdos explotadores. «Recuerda, mon capitán, llevas la voz de Sankara, el espíritu de Lumumba, los sueños de Nkrumah», instó su asesor de Relaciones Exteriores. La sala quedó en silencio mientras Ibrahim estudiaba fotografías de minas cerradas, proyectos de infraestructura abandonados y comunidades que aún esperaban el desarrollo prometido. Su entrenamiento militar le había enseñado a conocer a su enemigo.
Pero esta batalla se libraría con palabras, no con armas. La luz vacilante de las velas proyectaba sombras danzantes sobre la bandera panafricana que colgaba detrás de él. Su asistente personal le trajo el sencillo portafolio de cuero marrón que había pertenecido a su mentor, que contenía notas manuscritas sobre soberanía y autodeterminación. Ibrahim colocó cuidadosamente dentro de él los documentos sobre los logros recientes de Burkina Faso, el aumento de la producción local de alimentos, la reducción de la dependencia extranjera, el fortalecimiento de los sistemas de gobernanza comunitaria. Estos no eran solo estadísticas. Representaban el sudor y la determinación de su pueblo, que había elegido la dignidad por encima de la dependencia. Añadió fotos de jóvenes ingenieros burkineses trabajando en proyectos de energía solar, cooperativas de mujeres gestionando sus propios recursos de forma independiente. El portafolio se convirtió en un testamento de lo que África podría lograr cuando se liberara de la manipulación externa y las falsas promesas. A medida que se acercaba la medianoche, Ibrahim se quedó de pie en el balcón de su oficina, mirando las luces titilantes de Ouagadougou, cada uno representando una familia que confiaba en su liderazgo. El viento Hamatan llevaba los lejanos tambores de una ceremonia tradicional, conectándolo con los espíritus ancestrales que habían resistido la colonización siglos antes. Pensó en sus camaradas caídos que habían muerto creyendo en un Burkina Faso libre. Sus sacrificios ahora guiaban sus pasos hacia el enfrentamiento de mañana. Su teléfono vibró con mensajes de apoyo de otros líderes africanos, cada uno comprendiendo la magnitud de este momento para todo el continente. El joven capitán que una vez limpió equipo militar, ahora se preparaba para limpiar la casa en el escenario más grande del mundo. Mañana hablaría no solo por Burkina Faso, sino por cada niño africano que sueña con un futuro definido por sus propias manos. El Boeing 737, que llevaba los colores de Burkina Faso, descendió entre las nubes grises de noviembre, hacia el aeropuerto internacional JFK, llevando a Ibrahim Traoré al corazón del imperio mediático estadounidense. A través de la pequeña ventana del avión, observó la vasta jungla de concreto de la ciudad de Nueva York. Sus monumentales rascacielos de vidrio reflejaban una civilización construida sobre valores diferentes a los de su tierra natal. La modesta delegación del capitán consistía solo en 3 asesores y 2 agentes de seguridad. Un contraste marcado con los habituales séquitos de los líderes africanos que visitan América. Cuando el avión tocó suelo estadounidense, Ibrahim sintió el peso de las expectativas ancestrales presionando contra su pecho, como el tradicional tejido de Kente. El aire frío del otoño que los recibió parecía susurrar advertencias sobre el campo de batalla cultural en el que iba a entrar. Su portafolio de cuero, que contenía la verdad de Burkina Faso, se sentía más pesado que cualquier equipo militar que jamás hubiera llevado. La limusina proporcionada por la red de televisión deslizaba por las congestionadas calles de Manhattan, pasando junto a campamentos de personas sin hogar que contradecían la imagen proyectada por América de prosperidad y éxito. Ibrahim notó la desigualdad palpable en cada transición de vecindad, desde las torres corporativas resplandecientes hasta las áreas comunitarias descuidadas que habían sido olvidadas por el progreso. Su asistente señaló el edificio de las Naciones Unidas, donde tantos líderes africanos habían hablado apasionadamente sobre la soberanía, mientras sus países seguían siendo colonizados económicamente. La ironía no pasó desapercibida para el joven capitán, que había rechazado la ayuda internacional, que venía con condiciones que afectaban los recursos de su nación. Los vendedores ambulantes que vendían productos falsificados le recordaron a los mismos astutos comerciantes de Ouagadougou, demostrando que los instintos de supervivencia trascendían las fronteras geográficas y las diferencias culturales. El ritmo imparable de la ciudad le parecía ajeno en comparación con el ritmo reflexivo de vida en su amado Burkina Faso. En el Midtown Manhattan Hotel, Ibrahim rechazó la lujosa suite en el penthouse, eligiendo en su lugar una habitación modesta que le recordaba a los cuarteles militares de sus días de combate. El lobby de mármol se llenaba de hombres de negocios con trajes caros, llevando a cabo acuerdos que a menudo explotaban los recursos africanos para los márgenes de beneficio corporativo occidental. Observó cómo el personal del hotel trataba a su pequeña delegación con una condescendencia educada, sus sonrisas ocultando suposiciones sobre las capacidades e inteligencia de los africanos. A través de su ventana,
Los anuncios de neón de 1960 Times Square brillaban con mensajes de consumo y materialismo que parecían desconectados de la dignidad humana y los valores comunitarios. El ruido del tráfico, las sirenas y la construcción creaban una sinfonía de caos urbano que nunca permitía la reflexión silenciosa ni la conexión espiritual. Este entorno de concreto estaba en marcado contraste con la tierra roja y los cielos abiertos de su hogar. Esa noche, Ibrahim caminó solo por Central Park, buscando conexión con la naturaleza en medio de este laberinto urbano de acero y ambición. Los inmigrantes africanos que trabajaban como vendedores ambulantes lo reconocieron de inmediato. Sus rostros se iluminaron con orgullo, mientras susurraban bendiciones en varios idiomas nativos. Un anciano senegalés que vendía artesanías hechas a mano presionó un pequeño amuleto de madera en la palma de Ibrahim, diciendo que llevaba la protección de los ancestros a través del Atlántico. Los árboles desnudos de noviembre del 1900 parque le recordaron la temporada seca en Burkina Faso, cuando la naturaleza descansa antes de los ciclos de renacimiento y renovación. Al regresar al hotel, Ibrahim sintió cómo el armamento espiritual de su pueblo lo rodeaba, fortaleciéndolo como escudos invisibles. La batalla de mañana determinaría si la voz de África podría penetrar la fortaleza de la manipulación mediática estadounidense y las narrativas controladas por corporaciones DOT. El área tras bastidores de los estudios de televisión zumbaba, con energía nerviosa mientras los asistentes de producción corrían entre los puestos de maquillaje y las revisiones de equipos. Ibrahim Traoré se sentó calmadamente en la sala verde, rechazando el café americano ofrecido a favor del té de bisap que su asistente había preparado con flores secas de hibisco. La fría luz fluorescente del estudio contrastaba marcadamente con el cálido sol africano, que usualmente energizaba sus rutinas matutinas y sesiones de planificación estratégica. Los monitores que mostraban el ticker de noticias de última hora de CNN le recordaron que millones presenciarían este enfrentamiento sin precedentes entre la soberanía africana y la arrogancia imperialista estadounidense. Su simple traje negro, hecho a medida por un artesano de Ouagadougou, se sentía como una armadura contra el opulento set de televisión diseñado para intimidar a los dignatarios visitantes. Los intentos de los maquilladores de aplicar polvo en 1908, su rostro fueron suavemente rechazados. Ibrahim quería que América lo viera tal como la naturaleza lo había dispuesto. A 3 puertas por el pasillo, el séquito de Donald Trump llenaba una suite entera con asesores de campaña, representantes legales y estrategas de medios revisando los puntos clave. La voz del expresidente atravesaba las finas paredes mientras practicaba frases despectivas y técnicas de interrupción diseñadas para dominar el flujo de la conversación. Ibrahim podía escuchar referencias a países agujero y líderes africanos, ingratos que revelaban la verdadera mentalidad detrás de las amabilidades diplomáticas estadounidenses y los programas de ayuda extranjera. Su equipo de seguridad se tensó ante estos insultos escuchados, pero Ibrahim permaneció sereno, sabiendo que la ira solo serviría a la estrategia de su oponente. Dot, el joven líder africano, entendió que este momento requería la sabiduría de los ancestros que habían enfrentado a los administradores coloniales con la dignidad intacta. Cada insulto y estereotipo se convertiría en munición para la verdad que llevaba en su corazón y mente Dot. La productora del programa, una mujer nerviosa llamada Sara, le informó a Ibrahim sobre los protocolos televisivos, evitando el contacto visual que pudiera revelar el sesgo de su red. Subrayó la importancia de mantenerse en el mensaje y mantener las cosas civilizadas. Palabras clave para no avergonzar a nuestro invitado estadounidense principal. Ibrahim asintió educadamente mientras se preparaba mentalmente para destrozar todas las expectativas sobre los líderes africanos complacientes que se muestran agradecidos ante las audiencias occidentales. Dot, el teleprompter mostraba preguntas sanitizadas, diseñadas para obtener respuestas predecibles sobre la ayuda estadounidense y la asociación, pero las respuestas preparadas de Ibrahim cortarían más profundo. Su asistente susurró palabras finales de aliento en moré, su lengua nativa, creando una burbuja espiritual protectora en este hostil entorno corporativo. El reloj de cuenta, atrás del estudio, marcaba 30 minutos hasta el enfrentamiento que definiría su presidencia y la futura relación de África con América. Mientras los equipos de maquillaje y los técnicos hacían los últimos ajustes, Ibrahim cerró los ojos
y sintió la presencia de Thomas Sankara guiando su espíritu. El líder revolucionario que había renombrado Alto Volta como Burkina Faso parecía susurrar estrategias para exponer la hipocresía imperial en plataformas internacionales. El latido del corazón de Ibrahim se sincronizaba con los lejanos tambores, africanos que solo existían en su memoria ancestral, pero que proporcionaban el ritmo para este campo de batalla moderno. La voz del director de escena crujió a través de los monitores, anunciando que faltaban 15 minutos para la transmisión en vivo a una audiencia global, que superaría los 50 millones de espectadores. Los carteles de campaña de Trump de elecciones anteriores adornaban las paredes de la oficina de producción, revelando las alianzas políticas de la red y las preferencias narrativas predeterminadas. Ibrahim Traoré, el joven capitán de Burkina Faso, se preparaba para caminar hacia un escenario diseñado para su destrucción diplomática. Las luces del estudio brillaban como el sol del mediodía del Sáhara, mientras Ibrahim Traoré caminaba hacia el escenario pulido. Sus pasos medidos resonaban con la confianza de los ancestros, que nunca se habían inclinado. Donald Trump emergió del ala opuesta, su presencia dominando el espacio con gestos teatrales y la sonrisa familiar que había dominado los titulares estadounidenses durante años. La moderadora, la veterana periodista Patricia Williams, presentó a ambos hombres mientras las cámaras capturaban este momento histórico de colisión entre la dignidad africana y el ego estadounidense. El apretón de manos de Ibrahim fue firme y breve. Sus ojos oscuros se encontraron con la mirada de Trump con una firmeza que pareció incomodar al expresidente por un momento. La audiencia del estudio, cuidadosamente seleccionada para favorecer al invitado estadounidense, aplaudió, con entusiasmo educado, apenas disimulando sus lealtades y expectativas predeterminadas. Dos visiones del mundo, separadas por siglos de explotación y resistencia, ahora estaban a solo unos pies de distancia bajo la implacable luz de la televisión. Trump se recostó en su silla con una actitud despreocupada, reclamando inmediatamente territorio psicológico a través de un lenguaje corporal diseñado para disminuir a su contraparte africana. Capitán Traoré, comenzó con pronunciación exagerada. He oído cosas maravillosas sobre el progreso de su pequeño país bajo la guía y asociación de América. La condescendencia goteaba de cada palabra, como miel que oculta veneno. Pero Ibrahim permaneció perfectamente inmóvil, su entrenamiento militar evidente en su postura compuesta. Su respuesta llegó en perfecto inglés, cada sílaba cuidadosamente elegida. Señor Trump, el progreso de Burkina Faso proviene de las manos de nuestro pueblo, no de la caridad extranjera. La ligera sonrisa que cruzó los labios de Ibrahim llevaba el peso de generaciones que habían sobrevivido a la colonización, la esclavitud y la manipulación económica a través de pura determinación. La expresión confiada de Trump vaciló, por un momento, percibiendo que esta no sería la típica actuación sumisa de un líder africano que él esperaba de tales encuentros. La moderadora intentó encaminar la conversación hacia territorios diplomáticos seguros, preguntando sobre las relaciones comerciales y la cooperación mutua entre sus respectivos países y gobiernos. Trump comenzó a lanzar la retórica familiar sobre la generosidad estadounidense, la creación de empleo y los beneficios de la inversión occidental en los mercados y la infraestructura africana subdesarrollados. Ibrahim escuchó pacientemente, sus dedos tocando inconscientemente el amuleto de madera que el vendedor senegalés le había dado en Central Park la noche anterior. Cuando Trump mencionó la ayuda para que estos países desarrollaran sistemas de gobernanza adecuados, la mandíbula de Ibrahim se apretó casi imperceptiblemente. Pero su voz permaneció controlada y medida. El joven capitán había escuchado estas mismas frases condescendientes de los administradores coloniales franceses, los representantes del Banco Mundial y innumerables funcionarios occidentales. Ahora, en televisión en vivo, finalmente respondería con la verdad que había sido silenciada durante generaciones de sufrimiento africano. Señor Trump, interrumpió Ibrahim suavemente, su voz llevando la autoridad de alguien que había ganado el liderazgo a través del sacrificio, en lugar de la herencia o la manipulación electoral. Antes de hablar sobre ayuda, tal vez deberíamos examinar lo que realmente ha hecho América por África en los últimos 60 años. El estudio quedó en silencio mientras el rostro de Trump comenzaba a mostrar los primeros signos de irritación al ser desafiado por alguien a quien claramente consideraba inferior. Las siguientes palabras de Ibrahim cruzarían continentes, llegando
a cada aldea donde a los niños se les había dicho que necesitaban la salvación occidental para alcanzar la dignidad. Las cámaras de televisión capturaron el momento en que dos filosofías de poder se preparaban para un enfrentamiento directo, con millones de espectadores presenciando cómo se desarrollaba la historia. Esto no era solo un debate entre dos líderes. Era el juicio entre el explotador y el explotado, el opresor y el liberado. Ibrahim metió la mano en su portafolio de cuero y sacó una carpeta manila, cuyo contenido representaba décadas de interferencia, documentada de los Estados Unidos a través del continente africano. Señor Trump, usted habla de asociación. Pero permítame compartir lo que la asociación de su gobierno realmente ha significado para mi pueblo y mis vecinos. Las luces del estudio parecían intensificarse mientras abría la carpeta, revelando fotografías de la infraestructura destruida de Libia tras la intervención de la OTAN en 2011, liderada por las fuerzas estadounidenses. El gesto despectivo de Trump quedó congelado a mitad de camino cuando Ibrahim continuó con una precisión quirúrgica. Esto es Libia CERT, después de su programa de exportación de democracia de su país. Las imágenes de escombros y familias desplazadas llenaron las pantallas de televisión, contrastando fuertemente con las afirmaciones anteriores de Trump sobre la benevolencia estadounidense y la intervención humanitaria. Patricia Williams, la moderadora, se sintió incómoda mientras el guión predeterminado de su red comenzaba a desmoronarse bajo el peso de la evidencia documentada y las incómodas verdades. Estos son niños congoleños extrayendo cobalto para empresas tecnológicas estadounidenses, mientras sus familias ganan menos de $2 al día, dijo Ibrahim, mostrando otra fotografía. Su voz permaneció firme, pero sus ojos ardían con la intensidad de alguien que había sido testigo de una explotación similar en países y regiones vecinas. Trump intentó interrumpir con su habitual fanfarronería. Eso es fake news. Esas fotos podrían ser de cualquier parte. Ustedes siempre culpan a América de sus problemas. La frase ustedes flotó en el aire como una nube tóxica, revelando los supuestos racistas subyacentes en décadas de política exterior estadounidense. La ligera sonrisa de Ibrahim llevaba la satisfacción de un cazador experimentado, que acababa de ver a su presa caminar directamente hacia una trampa, cuidadosamente preparada. El aplauso de la audiencia del estudio se desvaneció a medida que la incómoda realidad de la complicidad estadounidense y el sufrimiento africano se volvía innegablemente visible en sus pantallas de televisión. Señor Trump, en 2020, su administración aumentó la ayuda militar al dictador de Chad, Idris Deby, mientras él masacraba a civiles que protestaban por la democracia y los derechos humanos. Las palabras de Ibrahim atravesaron la artificial atmósfera del estudio como una cuchilla, forjada en fuego ancestral y templada por generaciones de resistencia. Sacó un documento de la CIA parcialmente redactado, pero claramente mostrando el apoyo estadounidense a regímenes autoritarios, que servían los intereses mineros corporativos, por encima de sus poblaciones. El rostro de Trump se tensó al darse cuenta de que este líder africano había llegado armado con evidencia que exponía décadas de hipocresía estadounidense y complicidad criminal. Estás sacando estos documentos de contexto, farfulló Trump, su confianza habitual, desvaneciéndose bajo el desmontaje metódico de Ibrahim a las narrativas de propaganda estadounidense. El joven capitán de Burkina Faso se había transformado, de invitado a fiscal, llevando la política exterior estadounidense a juicio ante una audiencia global. Ibrahim se inclinó hacia adelante, su voz bajando a un susurro que, de alguna manera, llevaba más poder que cualquier grito en ese momento. La República Centroafricana, Malí, Níger, Chad, en todos los lugares donde América trae estabilidad, encontramos más pobreza, instituciones destruidas y recursos fluyendo hacia las corporaciones occidentales. El último documento que mostró contenía contratos mineros firmados entre empresas estadounidenses y gobiernos títeres africanos, con márgenes de ganancia que harían orgullosos a los administradores coloniales. Los intentos de Trump de desviar la atención crecieron cada vez más desesperados. Usted es solo otro dictador ingrato que culpa a los países exitosos por sus propios fracasos y corrupción. El insulto aterrizó exactamente donde Ibrahim había esperado, revelando el verdadero desprecio detrás de las sonrisas diplomáticas estadounidenses y los programas de ayuda extranjera. Los esfuerzos de la moderadora por restaurar la civilidad fueron en vano.
La máscara de benevolencia estadounidense había sido rasgada permanentemente en vivo por televisión. El rostro de Trump pasó de una irritación pálida a una furia carmesí, a medida que la evidencia de Ibrahim se acumulaba como una avalancha imparable de incómodas verdades. Esto es absolutamente ridículo. No me voy a quedar aquí a escuchar mentiras de un capitán cualquiera de un país que la mayoría de los estadounidenses ni siquiera puede pronunciar. Su voz se elevó hasta convertirse en un grito que resonó a través del asombrado estudio, destrozando la apariencia de cortesía diplomática. Las manos del expresidente gesticulaban de forma salvaje mientras comenzaba una diatriba. ¿Burkina qué? Nadie sabe ni siquiera dónde está. Su característica sonrisa burlona reveló el racismo profundamente arraigado que siempre había permanecido bajo su retórica política y su imagen pública. La audiencia del estudio se quedó sin aliento al presenciar la completa explosión de su ex líder en vivo, transmitido por televisión internacional a más de 50 millones de espectadores en todo el mundo. Ustedes han estado tomando dinero de Estados Unidos durante décadas, y aún viven en chozas de barro y se quejan de todo, continuó Trump, habiendo desechado por completo su máscara diplomática. El personal de seguridad se acercó al escenario, a medida que su voz alcanzaba niveles peligrosos de decibelios, resonando en las paredes del estudio como un trueno durante la temporada de lluvias. Patricia Williams hizo gestos frenéticos a su equipo de producción, pero las cámaras permanecieron fijas en la actuación descontrolada de Trump y su espectacular autodestrucción. América construyó todo lo bueno en África. Les dimos hospitales, carreteras, escuelas, y así es como nos lo agradecen. Su dedo señalador apuntó acusadoramente a Ibrahim, quien permaneció serenamente compuesto durante todo el asalto verbal y el intento de asesinato de carácter. La ironía era perfecta. La explosión de Trump probaba cada punto que Ibrahim había hecho sobre la arrogancia estadounidense, el racismo y el desprecio imperialista. La respuesta tranquila de Ibrahim cortó la histeria de Trump como el bisturí de un cirujano a través de tejido infectado. Señor Trump, su reacción demuestra exactamente por qué África debe trazar su propio camino. El contraste no podría haber sido más marcado. El líder africano compuesto frente al hombre de negocios estadounidense enfurecido, teniendo una rabieta pública en la televisión global. Esto es fake news. Fake news, gritó Trump, su mecanismo de defensa habitual fallando estrepitosamente ante la evidencia documentada y los testimonios de testigos. Sus asesores de campaña, que estaban en las bambalinas, parecían horrorizados al ver cómo su candidato se autodestruía ante la mayor audiencia internacional de su carrera posterior a la presidencia. El joven capitán de Burkina Faso había logrado algo notable. Había hecho que la voz más poderosa de la política estadounidense revelara su verdadera y fea naturaleza. El estudio estalló en caos cuando Trump se levantó bruscamente, derribando su vaso de agua y causando una pequeña inundación sobre el escenario pulido. No tengo que escuchar esta basura de algún don nadie africano que probablemente ni siquiera sabe leer, vociferó hacia las cámaras. Su equipo de seguridad se movió para escoltarlo, pero Trump los apartó, continuando. Su rabieta. África no sería nada sin la generosidad estadounidense. Ibrahim observó tranquilamente mientras años de entrenamiento diplomático y manipulación mediática se desmoronaban en tiempo real frente a una audiencia global. Los intentos de la moderadora por restaurar el orden fueron inútiles. Trump había cruzado todas las líneas de decencia y protocolo internacional de una manera espectacular. El joven líder africano había logrado algo sin precedentes. Había despojado a las pretensiones diplomáticas estadounidenses y expuesto la realidad racista que se ocultaba debajo, para que el mundo entero fuera testigo. En minutos, tras la explosiva crisis de Trump, las plataformas de redes sociales estallaron, con clips de la confrontación que se difundieron más rápido que los vientos harmatán a través de África Occidental. El colapso de Trump y la exposición de su mentira se convirtieron en temas de tendencia mundial. Mientras millones compartían las imágenes del ataque racista que había desvelado la hipocresía diplomática estadounidense, las cadenas de noticias, en Lagos, Accra, Nairobi y El Cairo, interrumpieron su programación regular para transmitir el desmontaje metódico de Ibrahim a las narrativas de propaganda occidental y las justificaciones imperiales. La corresponsal de la BBC en África lo calificó como el momento diplomático más significativo de la historia postcolonial africana.
Mientras que Al Jazeera describió la reacción de Trump como la confirmación del racismo sistémico, las capitales europeas se llenaron de reuniones diplomáticas de emergencia, mientras los gobiernos se distanciaban de sus aliados estadounidenses. Tras la humillación pública y la espectacular pérdida de compostura, Dot, el joven capitán de Burkina Faso, había logrado lo que décadas de resoluciones de organizaciones de unidad africana no habían conseguido. En Ouagadougou, multitudes se reunieron alrededor de pantallas de televisión en mercados, bares y centros comunitarios, estallando en celebración mientras veían a su presidente defender la dignidad africana. Los cánticos de Traoré, Traoré resonaban por las calles mientras los tambores comenzaban a tocar espontáneamente los ritmos tradicionales de victoria y resistencia. Los niños que habían estado en la escuela corrieron a casa para ver las repeticiones del momento en que su líder silenció al matón estadounidense con hechos y compostura. Las mujeres mayores ulularon de alegría, recordando los discursos revolucionarios de Thomas Sankara y viendo cómo su espíritu renacía en el coraje y la determinación de su joven capitán. La Radio Nacional emitió cobertura continua en muré, francés y dula, asegurando que cada ciudadano pudiera ser testigo de esta histórica reivindicación de su soberanía. Los vendedores ambulantes vendían camisetas conmemorativas con la imagen de Ibrahim, junto a retratos de Sankara, Lumumba y otros héroes de la liberación africana. Las capitales africanas a lo largo del continente respondieron con una unidad sin precedentes, mientras presidentes y primeros ministros emitían declaraciones apoyando la valiente confrontación de Ibrahim con la arrogancia estadounidense. Presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, tuiteó: "El capitán Traoré habló la verdad al poder con la dignidad que África merece". Mientras tanto, el líder de Nigeria solicitaba reuniones de emergencia de la CEDEAO, y la sede de la Unión Africana en Addis Abeba anunciaba planes para una cumbre continental que abordara la interferencia occidental y la explotación económica de los países miembros. Las universidades desde Ciudad del Cabo hasta El Cairo organizaron manifestaciones de solidaridad espontáneas con los estudiantes coreando citas de Ibrahim sobre la autodeterminación y la dignidad africana. Los intelectuales panafricanos elogiaron este momento como el cuando la voz de África finalmente penetró la fortaleza de la manipulación mediática occidental y la propaganda corporativa. Incluso las antiguas potencias coloniales observaron nerviosamente cómo sus narrativas cuidadosamente construidas sobre la dependencia y gratitud africanas se desmoronaban en televisión en vivo. Los medios estadounidenses se apresuraron a contener los daños, mientras el estallido racista de Trump dominaba los titulares internacionales y las conversaciones en redes sociales en todo el mundo. Anderson Cooper de CNN lo calificó como uno de los momentos más embarazosos de la historia diplomática estadounidense. Mientras los analistas de MSNBC luchaban por defender lo indefendible, los senadores republicanos emitían declaraciones cuidadosamente redactadas, distanciándose del lenguaje de Trump, mientras evitaban criticar su mensaje subyacente sobre la superioridad estadounidense. El liderazgo demócrata aprovechó el momento para resaltar el racismo que, según ellos, siempre había definido la visión del mundo y la filosofía política de Trump a lo largo de su carrera. Los expertos en relaciones internacionales predijeron daños a largo plazo en el poder blando estadounidense en África, con varios gobiernos ya anunciando revisiones de los acuerdos de cooperación militar. Ibrahim Traoré había logrado algo notable. Había obligado a América a mostrar su verdadero rostro al mundo. El avión de Ibrahim aterrizó en el aeropuerto de Ouagadougou, con una bienvenida de héroe que rivalizaba con las celebraciones del 1900, Día de la Independencia de décadas pasadas. Miles de ciudadanos se alinearon en la pista, ondeando banderas burkinesas y sosteniendo pancartas con citas de su confrontación televisada con la arrogancia imperialista estadounidense. Los tambores tradicionales crearon un trueno rítmico que parecía sacudir los cimientos mismos de la terminal del aeropuerto. Mientras tanto, los cantores improvisaban canciones sobre la victoria de su capitán. Las mujeres del mercado, vestidas con vibrantes telas de cera estampadas, ululaban con voces que cruzaban el paisaje de tierra roja hacia aldeas y comunidades distantes. Los niños liberaron palomas blancas en el cielo de Harmattan, simbolizando la liberación de la dignidad africana de la manipulación mediática occidental y la condescendencia diplomática. El joven presidente, que había partido como un líder regional, regresó como un héroe continental y un símbolo global de resistencia. En los días posteriores a su regreso, la oficina de Ibrahim se inundó de mensajes de solidaridad de movimientos de liberación
instituciones académicas y organizaciones de base en toda África. Las universidades de Dar, Accra y Johannesburgo anunciaron planes para establecer institutos Traoré, dedicados al estudio de modelos de desarrollo africano auténticos, libres de interferencia occidental. Los agricultores rurales que habían visto la transmisión en los televisores comunitarios organizaron celebraciones espontáneas, sacrificando cabras y elaborando cerveza tradicional de mijo. Las cooperativas nacionales de textiles reportaron pedidos récord de telas impresas con la imagen de Ibrahim, junto a citas sobre la soberanía africana y la autodeterminación. Los jefes de las aldeas viajaron desde provincias remotas para ofrecer bendiciones tradicionales y protección ancestral para el liderazgo y coraje continuos de su presidente Dot. Incluso los políticos de oposición dejaron de lado las diferencias partidistas para alabar la defensa de Ibrahim de la dignidad nacional y continental en el escenario mundial. El impacto económico fue inmediato y sin precedentes en la historia postcolonial de Burkina Faso, mientras las naciones africanas comenzaban a redirigir sus asociaciones comerciales hacia Ouagadougou. El presidente de Ghana anunció el aumento de las ventas de cacao a Burkina Faso en lugar de a los mercados de productos básicos occidentales, mientras que Senegal propuso empresas conjuntas de manufactura. El Banco Central de los Estados de África Occidental informó un aumento en las transacciones regionales de divisas, mientras los países buscaban alternativas al comercio dominado por el dólar. Los jóvenes emprendedores inundaron las oficinas del gobierno con propuestas para iniciativas empresariales panafricanas, inspiradas por la visión de Ibrahim de autosuficiencia continental e independencia económica. Las compañías mineras internacionales enfrentaron un nuevo escrutinio, mientras las comunidades exigían la renegociación de contratos que favorecían a los accionistas extranjeros, en lugar del desarrollo y la prosperidad locales. La confrontación de Ibrahim había catalizado un despertar económico que trascendía las fronteras políticas y las divisiones lingüísticas coloniales en todo el continente. Mientras las oraciones vespertinas resonaban por los barrios de Ouagadougou, Ibrahim se encontraba en el balcón de su palacio, observando a los niños jugar al fútbol en las calles iluminadas por paneles solares. Los proyectos de energía renovable que él había defendido ahora alimentaban distritos enteros, simbolizando la capacidad de África para la innovación, sin depender de la tecnología occidental, ni de la explotación corporativa. Su teléfono no dejaba de sonar con llamadas de líderes africanos que proponían cumbres continentales, acuerdos comerciales y cooperación en seguridad fuera de los marcos tradicionales occidentales. El portafolio de cuero que había llevado con evidencia a Nueva York ahora contenía planos para un renacimiento africano, basado en la dignidad y la autodeterminación. El joven capitán, que alguna vez limpió equipo militar, ahora limpiaba la casa en el escenario global, demostrando que el tiempo de África finalmente había llegado. El compound de su abuela, donde recibió bendiciones ancestrales antes de partir, ahora albergaba delegaciones de todo el continente, que buscaban aprender del ejemplo de Burkina Faso. Un año después de la histórica confrontación, el desmontaje televisado de Ibrahim Traoré de la hipocresía diplomática estadounidense había alterado fundamentalmente las dinámicas globales de poder y la conciencia continental. La declaración de Ouagadougou surgió de una cumbre de emergencia de la Unión Africana, estableciendo nuevos protocolos para interactuar con las potencias occidentales, basados en el respeto mutuo, en lugar de la dependencia. Las universidades de América comenzaron a enseñar cursos sobre soberanía africana, utilizando la exposición metódica de Ibrahim a las mentiras imperiales como un estudio de caso sobre el arte de decir la verdad de manera efectiva. El portafolio de cuero del joven capitán se convirtió en un símbolo de preparación y dignidad, replicado por líderes africanos que ahora llegaban a reuniones internacionales armados con hechos. La crisis racista de Trump se reproducía repetidamente en aulas de ciencias políticas, demostrando cómo un liderazgo auténtico podía exponer la fealdad que se ocultaba bajo las cortesías diplomáticas y la propaganda corporativa. El momento se había convertido en un parteaguas en la historia postcolonial de África, demostrando que la dignidad combinada con la evidencia podía hacer añicos décadas de narrativas cuidadosamente construidas. Las economías africanas experimentaron un crecimiento sin precedentes a medida que el comercio continental reemplazaba la dependencia de los mercados occidentales y de las asociaciones corporativas extractivas que habían empobrecido a las comunidades locales.
El modelo de gobernanza de Ibrahim, basado en la transparencia, la autosuficiencia y la firme protección de la soberanía nacional, se extendió por el continente como un incendio durante la temporada seca. Los jóvenes líderes africanos en 1900 en Nigeria, Kenia y Ghana comenzaron a rechazar las condiciones del Banco Mundial y los programas de ajuste estructural del FMI que habían perpetuado la colonización económica. Los contratos mineros firmados durante los períodos coloniales enfrentaron una renegociación sistemática, con comunidades exigiendo una participación mayoritaria en la extracción y el procesamiento de sus recursos naturales. Cooperativas agrícolas, modeladas según las historias de éxito de Burkina Faso, surgieron en Malí, Senegal y Chad, reduciendo la dependencia de las importaciones de alimentos en más del 60%. La revolución económica que Ibrahim había desencadenado, con su confrontación en Nueva York, ahora generaba miles de millones en riqueza retenida para el desarrollo africano. En los círculos políticos estadounidenses, la explosiva reacción de Trump se convirtió en una advertencia sobre los peligros de subestimar la inteligencia africana y la sofisticación diplomática. Los políticos republicanos se distanciaron de su retórica racista, mientras reconocían en silencio que la evidencia de Ibrahim había expuesto verdades incómodas sobre décadas de explotación. Los legisladores demócratas utilizaron las imágenes de la confrontación para impulsar políticas de ayuda exterior más equitativas y una mayor transparencia en la responsabilidad corporativa en las operaciones africanas. El Departamento de Estado inició medidas de control de daños, enviando diplomáticos afroamericanos cuidadosamente seleccionados para reconstruir relaciones en todo el continente. Pero el daño era irreversible. Las compañías mineras estadounidenses enfrentaron boicots, campañas de desinversión y cancelaciones de contratos por valor de miles de millones de dólares en ingresos perdidos y oportunidades futuras. El joven capitán de Burkina Faso había logrado algo revolucionario. Había costado al imperialismo estadounidense su activo más valioso, la ilusión de benevolencia. 10 años después, los niños de toda África aprendían sobre el día en 1900 que el capitán Traoré hizo que América dijera la verdad, en sus clases de historia, junto con lecciones sobre los movimientos de independencia. Su retrato colgaba en las escuelas de Lagos a Lusaka, inspirando a una generación de jóvenes africanos que se negaban a aceptar las narrativas occidentales sobre las capacidades de su continente. El portafolio de cuero fue preservado en el Museo Conmemorativo Thomas Sankara. Su contenido sigue enseñando a los visitantes sobre el poder de la preparación y el coraje. Los líderes africanos continuaron utilizando las tácticas de Ibrahim: investigación meticulosa, presentación calmada y paciencia estratégica para desmantelar las estructuras neocoloniales en foros internacionales de todo el mundo. Los vientos de Harmattan, que habían bendecido su partida de Ouagadougou, llevaron las semillas de la liberación continental a través de cada frontera y límite. El legado de Ibrahim Traoré vivió no solo en los cambios de políticas, sino en 1905, la conciencia transformada de todo un continente que finalmente creyó en su propia dignidad y poder. El capitán Ibrahim Traoré demostró que la verdad, la preparación y la dignidad inquebrantable pueden exponer incluso las mentiras más poderosas en el escenario más grande del mundo. Su confrontación histórica cambió África para siempre, demostrando que el tiempo de nuestro continente ha llegado verdaderamente. ¿Qué piensas sobre este momento increíble? Suscríbete y comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación.